deposita ese deducido 784 menos 156,8 que da 627,2, ¿cierto? Y de ese valor el banco tiene que quedarse con 12,54 y puede prestar 614,66. Esa operación se va repitiendo y al final ustedes fíjense, de 1000 el banco puede prestar 3.629,63. Por eso se habla de dinero potencia o dinero primario, que es el que emite el Banco Central, y creación de dinero secundario, que son los que hacen los bancos comerciales. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende o no se entiende? En la Argentina sería mucho menor. ¿Por qué? Porque por las turbulencias financieras que tuvimos en la Argentina, fíjense que nosotros acá estaríamos en el orden del 32%, o sea 3,2. En vez de 0,25, estaríamos en 3,2. Sería nuestro coeficiente. Por lo tanto, todo esto, esta suma prestable sería mucho menor y eso significaría que hay menor creación de dinero secundario y le daría mayor robustez al sistema. ¿Por qué lo hacemos? Bueno, porque obviamente en la Argentina no hay confianza, no hay seguridad jurídica y uno necesita que haya una mayor cantidad de dinero disponible para evitar la corrida. En economía mucho más avanzada, recuerden ustedes también que el capitalismo requiere certidumbre económica, que es lo que se llama normalmente seguridad jurídica, pero una serie de cuestiones que no tienen nada que ver con lo legal. No hay capitalismo si no hay confianza, no hay capitalismo si no hay ética. A ver, si yo le quiero vender a una persona un auto y sé que ese auto está fundido y la otra, pues bueno, no se van a poder hacer transacciones. Hay ciertas normas que no tienen que ver con lo legal y sí más que nada con la ética y con la confianza en el capitalismo. Entonces ahí ellos tienen coeficiente mucho más bajo que les permite generar mayor cantidad de dinero secundario. En la Argentina eso normalmente no se puede hacer. Fíjense, esto es simplemente algo que, léanlo, es muy simple la relación, ¿cierto? Cualquier activo que tiene mucha liquidez tiene poca rentabilidad y normalmente bajo riesgo. Los activos que tienen mucho riesgo, bueno, obviamente tienen mucha mayor rentabilidad y tienen menor liquidez. Es una relación que existe entre los activos. Obviamente el dinero es un activo como líquido y además de nada de riesgo, sí pago un gran costo de oportunidad. ¿Se entiende también eso? Eso es simplemente para que ustedes lo recuerden. Estas son cosas que preguntamos. ¿Cuáles son las relaciones entre liquidez, rentabilidad y riesgo? Y básicamente, si el dinero es un activo, si es un activo, qué tipo de activo es y cuáles son las características que tiene ese activo. Y le pedimos que los comparen en base a esa tabla. ¿Qué hora es? Tenemos un poquito más de tiempo. Oferta monetaria. Fíjense, ¿alguien lo puede leer? Yo le explico, ¿pueden leerlo? Lee oferta monetaria. Hasta acá, hasta componente de la oferta. La oferta monetaria, también conocida como oferta de dinero, es la cantidad de dinero con la que cuenta una economía. Durante un periodo de tiempo determinado, ya sea en manos del Estado, familias o empresas, agentes económicos. Componentes de la oferta monetaria. Efectivo en manos del público. El dinero que está en circulación, ya sea en manos de la empresa o familia, para la compra de bienes y servicios. Depósitos bancarios. Es el total de los agentes económicos que tienen depositado en instituciones financieras. Este es considerado como dinero puesto que el mismo es posible convertido en efectivo en el momento en que sea requerido por los agentes económicos. ¿Está claro o hay alguna duda? Toda la plata que hay en efectivo y en circulación en manos del público, más todos los depósitos que haya en todas las distintas entidades financieras. Esto normalmente, si ustedes lo ven, ustedes lo van a ver como que la oferta monetaria es M1, que sería el efectivo en manos del público, M2, los depósitos bancarios, y hay una gran cantidad de M's. Yo simplemente he puesto estos dos que son los más importantes porque uno puede agregar ahí, por ejemplo, todas las transacciones que se efectúan con tarjeta de crédito. Todas las transacciones que pueden efectuarse a lo mejor con algún pago diferido. Todas deberían ser M1, M2, M3, M4. Las más gruesas, sin ser las únicas, son estas que están acá. ¿Está claro eso? Ese es el dinero
que está disponible en la oferta de dinero. Ahora vamos a ver la otra parte, lo que es la demanda. No sé, ¿podés leer fuerte qué es demanda de dinero? Si lo ves de ahí, no sé. Se denomina demanda de dinero a la cantidad de riqueza que el individuo desea mantener de forma de dinero. Obsérvese que la demanda de dinero no es la cantidad de dinero que se desean comprar los individuos. No tendría sentido ni lo que desean ganar. No confundir el dinero con la renta. Ni los ricos que les gustaría ser, no confundir dinero con riqueza. Seguí. Los individuos demandan dinero por dos motivos: para realizar transacciones, motivo de transacción, porque el dinero es uno de los activos en los que identifican su riqueza, motivo expectativo. Bueno, básicamente, acá qué es lo que está diciendo. La demanda de dinero es lo que yo decido o el público mantener como una de las tantas formas de riqueza en forma de dinero, ¿cierto? Y básicamente, ¿por qué lo hacemos? Por estas dos cuestiones, que en la Argentina se reduce a una. Porque yo quiero realizar transacciones, es decir, yo quiero realizar alguna compra, algún cambio, algún bien, y en épocas inflacionarias lo que sucede es que la velocidad de la circulación del dinero aumenta porque la gente no lo quiere tener el dinero, no demanda dinero. ¿Por qué no demanda dinero? Porque obviamente tener dinero implicaría perder. ¿Por qué? Porque en este caso es un activo de poco valor. No me sirve a mí tener como una de las tantas formas diversas de riqueza tener dinero. Me sirve tenerlo como algún activo físico que me permita por lo menos mantener el dinero. Entonces la gente lo que hace es compra tierra, compra auto, compra joya, cualquier cosa que le permita mantener el valor del dinero. Y por lo tanto, este segundo punto que está acá es lo que no se está cumpliendo. Nosotros buscamos dinero únicamente para realizar transacciones y el resto lo depositamos o lo tenemos en cualquier tipo de forma. ¿Esto qué está significando? Ustedes ven, abren los diarios y fíjense, van a decir, la gente no demanda dinero. Obviamente que no demandamos dinero porque lo único que queremos es tener el dinero justo y necesario para hacer una transacción. El resto, a ver, hay gente que a lo mejor gana 100.000 pesos, dice voy a gastar 80, el otro 20.000 lo pone en un plazo fijo que hoy le debe estar dando 56-55%. Trata de no perder, es decir, la demanda de dinero viene cayendo. En la época del 2000-2001 creo que la demanda de dinero estaba en función de la base monetaria, que es todo el dinero circulando, en el 2%. Hoy creo que está en el 20-22%, o sea que puede caer muchísimo más todavía. Es una de las alertas que hacen macroeconomía siempre están mirando. Y la demanda real de dinero no es otra cosa que ¿qué? Léele fuerte. ¿Qué es la demanda real de dinero? La demanda de dinero en términos reales es la demanda de dinero expresada en términos del número de unidades de bienes que puede comprar ese dinero. Es igual a la demanda nominal de dinero dividida por el nivel de precios. Es simplemente tener en cuenta el efecto de la inflación en la demanda de dinero, ¿cierto? Si yo demando 100 este mes y el otro mes demando la misma cantidad, en términos reales, si la inflación es del 6 o el 7%, yo estoy demandando mucho menos. ¿Por qué? Porque los bienes que puedo adquirir con esa demanda nominal de dinero son mucho menores. Es simplemente aplicar a esa demanda nominal la devaluación de hecho que implica la inflación. Entonces, ¿se entienden esos conceptos? Porque los preguntamos. A veces podemos preguntar en un parcial, en un final. Muchachos, ¿qué es la oferta monetaria? ¿Qué es la demanda de dinero? ¿Qué es la demanda real? ¿Se entiende eso? Fíjense, esto ya lo vimos. Esto le importa a ustedes, porque ustedes van a pedir un banco, hay dos tipos de tasas, ¿cierto? Dos tipos de tasas. La tasa activa y la tasa pasiva. La tasa activa es la que me aplica a mí el banco. La tasa pasiva es la que el banco aplica cuando yo le presto plata. Hay una diferencia en las dos tasas, eso se llama spread, y en base a eso el banco gana en esa diferencia
el dinero necesario por la intermediación. Se supone que los bancos lo que hacen es juntar a una persona que tiene dinero con otra persona que necesita dinero y cobra por esa conexión una intermediación. A esta persona que está acá, que tiene dinero, le aplica la tasa pasiva, que es menor, y a este que le presta dinero la tasa activa. De esa diferencia, el banco saca su dinero. Entonces, fíjate, así se determina la tasa de interés. Obviamente, si el Banco Central aplica una tasa determinada, los bancos privados, ¿cómo van a estar? ¿Por abajo o por arriba de esa tasa? Por arriba. Obviamente que es un elemento que siempre hay que tener en cuenta. Cuando ustedes digan, che, el Banco Central fija una tasa, entre otras cosas, por los depósitos que tiene ahí con el encaje, dice, che, a partir de tal fecha, la tasa va a ser de los depósitos, fíjense, que ahora están altísimos, están arriba del 70% anual. Una locura. ¿Por qué? Porque, a ver, si a ustedes le ofrecieran un préstamo, a ver, le voy a dar un ejemplo concreto, un préstamo barato en la Argentina, le dicen, no, tasa preferencial, 43%. ¿Quién tiene la garantía de que sus ingresos van a crecer un 43, un 50% durante el año? Pero además piensen, ustedes están haciendo un proyecto, ¿cierto? ¿Cuál tiene que ser la tasa de retorno de ese proyecto si vos pedís plata al 40%? A ver, esa es la tasa, digamos, sin riesgo. Cuando hay riesgo, porque yo vengo a pedir plata para un negocio, el tipo del banco la mira y te dice, a mayor riesgo, ¿qué pasa con la tasa? Por lo tanto, seguramente algunos préstamos están por encima de eso, pero uno de los puntos que ven los bancos para fijar la tasa activa es lo que el Banco Central establece, ¿cierto? La situación en los mercados de acciones de un país determinado. A ver, ¿qué está pasando? Si las acciones bajan, ¿qué pasa en un país? Si las acciones bajan, ¿qué pasa en un país? Hay problemas económicos, ¿cierto? Seguramente hay mayor riesgo, y si las acciones bajan, seguramente van a intentar de que la tasa sea un poquitito más alta. Y lo mismo pasa con algo que nosotros les decimos a ustedes. Cuando ustedes miren el proyecto, ¿qué tienen que mirar? Tienen que mirar cuánto les rendiría esa plata puesta en un banco. Y lo tomás como una primera referencia para saber si tu negocio es bueno o no es bueno. Si está por encima de eso, bueno, ya tenés una primera certificación si me va a rendir más plata. Si yo tengo una actividad productiva que la deposito únicamente en el banco casi sin riesgo, ¿cierto? Bueno, ellos hacen lo mismo. Se fijan, a ver, si yo le prestara al Estado, ¿cuánto me daría el Estado por este préstamo? Y por lo tanto, cuando le presto plata al Estado es mucho más seguro para poderlo cobrar, porque el Estado de alguna forma me va a pagar. El gran problema de esto, que ustedes fíjense que casi no existen préstamos para la inversión privada. Los grandes préstamos para grandes obras se hacen afuera. ¿Por qué? Porque el sistema financiero argentino prácticamente ocupa buena parte de sus propias reservas en financiar al Estado y no a los particulares. Ese es un gran problema que hay acá en la Argentina. Entonces, fíjense, esta tasa es clave. ¿Por qué? Porque esto indica a qué costo está el dinero y cómo me voy a financiar yo. Cuando la tasa es alta, entonces lo que sucede es que las inversiones son muy bajas. ¿Por qué? Porque no me convendría, corro un enorme riesgo, prefiero poner la plata en el banco, que me dé todo ese rendimiento financiero y sacarla con un riesgo, digamos, mucho menor. En cambio, si yo voy a invertir esa plata en una empresa, pago el costo de oportunidad de no recuperar el interés y tengo todo el riesgo de que el negocio se caiga. Entonces eso viene abajo, hace que se caigan las inversiones de carácter productivo. Y lo que ustedes tienen acá es una definición un poco más técnica, si ustedes quieren, que fíjense, la tasa de interés activa, ¿cierto? Para préstamos en moneda extranjera, que miran, el T-bill este es el valor de los bonos estadounidenses, que son los bonos, digamos, con mayor seguridad. Nunca hubo algún antecedente de que el Tesoro norteamericano no haya pagado los bonos, y además tiene una tasa de interés normalmente baja. ¿Pero qué está pasando ahora con la tasa de interés estadounidense? Entonces está subiendo, va a llegar a casi el 4%, lo cual en términos de moneda, digamos, de divisa, es una tasa muy alta. Pero fíjense esto,
¿Hay riesgo o no hay riesgo de devaluación en el país? Sí. Hay. Una mala señal ha sido haberle puesto un dólar soja de valor diferenciado. Ahora hay muchos sectores que están queriendo que ese mismo dólar a 200 pesos oficial vaya no solamente para la soja, sino también para otra gran cantidad de productos, que son desde, van a ser otros, a ustedes no, capaz que no les toca tanto, pero aparentemente van a tomar una medida similar para las exportaciones de carácter tecnológico, básicamente soft y otro tipo de cositas que la Argentina, el tercer componente es el soft, está en los 7.000 millones de dólares. Soft y programación es una de las cosas que más se exporta en la Argentina, que van a ser un dólar especial para eso. Entonces hay un riesgo de devaluación, lo cual hace de que la tasa se dispare. Más el riesgo país. ¿Cuánto está el riesgo país? 2.300, 2.400 puntos. Está bajando un poquito porque Massa fue a, no sé, la verdad que medio... Lo que le criticaban mucho a Guzmán, ahora se lo estamos alabando más. Si Guzmán hubiera dicho que hay que hacer un dólar soja, no sé qué hubiera pasado. Y no digo que Guzmán haya sido un buen ministro, digo que no le permitían hacer una serie de cosas que sí le están permitiendo más. A ver, para mucho discurso ideologizado, lo que está haciendo Massa debería ser una aberración. Se reunió con toda la derecha conservadora norteamericana y además el Fondo Monetario está llegando a acuerdos ¿para qué? Para tener reservas, porque no tenemos reservas, ¿cierto? Pero entonces ese debate político ideológico, la verdad que sería interesante darlo, habría que preguntar si entre lo que se dice en el gobierno y lo que efectivamente se hace hay algún tipo de relación, ¿no? Son debates interesantes y va a haber más de eso, obviamente, durante este año y buena parte del otro. Pero así ustedes tienen, la tasa de interés sería bono del tesoro, riesgo de evaluación, riesgo país y algún otro tipo de riesgo que puedan ser hasta fenómenos naturales y lo demás. ¿Cómo se hace esto? Esto se hace simplemente con una formulita que tiene un montón de coeficientes que hacen los economistas y sacan un valor. Pero si el riesgo país nomás está cerca de los 2.400, más los 4% que ustedes tienen acá, más el riesgo de evaluación, eso significa que la tasa de interés está cerca del 50% en términos de divisa. Y por ese motivo nadie le presta al país, no es que nadie le presta. A ver, la única forma que nos presten sería que nosotros estemos dispuestos a aceptar en dólares tasas de interés impagables. Y por lo tanto, bueno, lamentablemente tenemos que hacer lo que estamos haciendo, ir al Fondo Monetario siempre en debilidad. Nunca vamos en situaciones de fortaleza, ¿no? Sino que vamos regalados. Y obviamente nos van a imponer algunas cosas complicadas, ¿no? O sea, hay bastantes recortes en muchas áreas del Estado, que obviamente es toda una gran discusión. No lo hemos tenido con ustedes, pero sí con la gente del sistema han surgido unas cosas interesantes. Cuando nosotros decíamos que un país que tiene 30 y pico por ciento de indigencia, más 15% de pobreza, casi al revés, perdón, 35% de pobreza, 15% de indigencia, y tiene que decidir qué va a financiar. La educación pública debería ser, por lo menos la superior, arancelada, debería sostenerse, ¿cómo? ¿Por qué? Hubo una respuesta sorprendente para mí. Sorprendente, pero eso va a pasar. Hay muchas cosas que vamos a discutir, empezando, qué sé yo, por el tema de las tarifas. Cuando llegue la factura de tarifa, vamos a ver qué pasa. Pregúntenle a sus padres si es que ustedes no las pagan. Y si las pagan, espero que no nos asustemos nomás cuando llegue. Pero todas esas son cosas que inevitablemente hay que hacer porque uno no puede vivir eternamente gastando más de lo que le ingresa. Y en algún momento uno tiene que equilibrar y después hay que tener un pequeño superávit. ¿Para qué? Para pagar las deudas. Pero además no solamente hay que tener un superávit para pagar las deudas, sino que la Argentina necesita, y Tucumán sobre todo, ustedes seguramente van por algunas provincias limítrofes nuestras, ¿no? ¿O no? Santiago, Catamarca. No estamos diciendo Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe. Estamos diciendo Santiago, Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja. Y ustedes miran cómo está eso, y no digo que estén en el mejor de los mundos, pero en términos relativos, la verdad que es para mirarlo un poquitito. Lamentablemente tiene parte que ver con lo que nos sucede aquí en Tucumán.
Esto es simplemente un mapa para recordarle todos estos conceptos más fácilmente. Fíjense, dinero, cualquier medio de pago generalmente aceptado que tiene cuáles funciones. Algunas funciones están puestas acá. Estas tres, ¿qué le deberían agregar? A estas tres que están acá. Costos y recurso legal, ¿cierto? Acá fíjense, la evolución histórica, dinero mercancía, dinero papel, dinero fiduciario, el dinero, ¿cuál es el precio del dinero? El interés. ¿Cuál es la cantidad? El dinero legal, que es el dinero que emite el Banco Central, más el dinero bancario, ¿cierto? El valor, ¿cómo se mide el valor de ese dinero? En función del índice de precio del consumidor, que es lo que a nosotros nos da el INDEC. Es simplemente como una especie de ayuda a memoria, ¿no? Técnicamente le llamamos mapa conceptual, pero que recoge todas las cosas que hemos visto hasta acá. Esto lo vamos a ver básicamente, yo se lo dejo, normalmente no lo tomamos, pero y si lo tomamos le decimos dos cuestiones. A ver, fíjense, hablamos de que la política, una de las cuestiones que el Estado debía cumplir es tener una política monetaria, ¿para qué? Para lograr que haya producción en un país. Si ustedes recuerdan la primera clase, cuando hablamos cuáles son las funciones del Estado, una de las funciones del Estado era básicamente estabilizar la economía, tratar de amortiguar los ciclos económicos, que cuando haya un ciclo negativo, tratar de que vaya un poquito para arriba, y cuando hay un ciclo positivo, tomar los recaudos para el próximo ciclo. Uno de los instrumentos de la política monetaria. Cuando yo quiero que haya más actividad económica, lo que hago es una política monetaria expansiva. ¿Qué puedo hacer para que haya más circulación? Bajo la tasa de interés. Cuando bajo la tasa de interés, a la gente no le conviene tener la plata en el banco, lo dedica a algún otro tipo de negocio. No en estas circunstancias, ¿por qué? Porque todo eso está hecho en economías que funcionan normalmente. Tener 100%, como algunos dicen que vamos a tener a fin de año, medido de enero a diciembre, inflación, obviamente no es normal. Fíjense lo que pasa, vuelvo a insistir, para que veamos, ya no nos comparamos con Suiza, a ver, España tiene 10%, pero si nosotros nos comparamos con Uruguay, Paraguay, Chile, Perú tiene todos los problemas políticos habidos por haber, pero sin embargo sus niveles de inflación no pasan del 5%. Entonces algo está pasando acá en la Argentina que hace que no estemos funcionando con normalidad. Y el año que viene, si nos fuera bien, la tasa de inflación va a estar por la mitad, en vez de 100 será un 50%, porque es algo que no se puede bajar abruptamente, salvo que pretendamos que haya un ajuste brutal y que mucha gente sufra, y que obviamente los niveles de pobreza e indigencia se disparen. Entonces eso no va a pasar. Pero un instrumento de política monetaria, si yo quisiera decir, bueno, miren, yo quiero que haya más actividad económica, lo que hago es una política monetaria expansiva. Bajo la tasa de interés, cuando bajo la tasa de interés a la gente no le conviene, y al no convenirle lo utiliza para diversos tipos de actividades que normalmente son productivas. O, por ejemplo, puedo bajar los encajes. Si yo digo, miren, a los bancos, ustedes tienen que inmovilizar el 32% de las cuentas a la vista, cuentas corrientes, en vez del 32% bajen al 15% y el resto lo pueden prestar. Bueno, esas son políticas monetarias expansivas. Las contractivas son al revés, aumento el encaje, aumento la tasa de interés, y eso hace que haya menos dinero en la plaza y por lo tanto se contrae la actividad económica. ¿Está claro eso? Es simplemente con qué política monetaria yo pongo más dinero en la plaza o menos dinero. Cuando pongo más dinero, favorezco la actividad económica. Cuando retiro dinero, encarezco el valor del dinero y por lo tanto va a haber menor actividad económica. ¿Se entiende eso? Nada es tan complicado. El tema que hay que estar. Y fíjense, a ver qué hora es. Bueno, vamos terminando acá, chicos. ¿Por qué? Porque esto es interesante para verlo con un poquito de detalle. Ya se pone un poquito cansador. Y la próxima semana lo que vamos a ver va a ser esto, que son las criptomonedas, y vamos a ver inflación, que está absolutamente vinculado con el tema del dinero, en algún caso obviamente con la emisión monetaria, y vamos a ver sobre todo cuáles son los efectos negativos de la inflación. ¿Alguna cosita? ¿Alguna pregunta? Si no, yo les paso un aviso. Bueno.
Bueno, el día 3 de octubre, que viene a ser el próximo es, hoy es 12, 19, 27 creo que es, ¿cierto? Bueno, entonces, el próximo 19 yo doy la clase que queda de inflación, el 27 también otra probablemente tenga que ver con cuentas macroeconómicas, básicamente PBI. Y el 3 de octubre, la idea es que ustedes tengan un encuentro mano a mano con Madariaga, además de lo que ya están teniendo, y hagan un repaso de cómo están con el tema del proyecto. Así que les pido que les registren, que se fijen y que vean los avances con el tema del proyecto, porque obviamente después parece que no, pero se demoran y hay algunas cuestiones de trabajo, de proyecto que le va a llevar bastante tiempo. ¿Estamos? Listo, chicos. Nos estamos viendo el próximo.